17 de enero del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Johanna Pesantes, la secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Los proyectos de ley contra la corrupción y su tratamiento en la Asamblea Nacional, ¿son realmente necesarios para recuperar lo robado? ¿No es suficiente el existente acervo legal que no se aplica? ¿Regirán esas leyes solo para el futuro? Lo vamos a analizar. También nos acompañará Osvaldo Guamán, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional. La focalización del subsidio al diésel para que solo llegue a quienes lo necesitan. El combate al contrabando y el despilfarro. ¿Cómo lograrlo? ¿Fructificará el diálogo? Y también hoy en Contacto Directo nos acompañará Diego García, el ex procurador general del Estado. El juicio político al ex procurador concluyó en su censura. Otro juicio político contra un exfuncionario al que no se aplica la destitución. Las responsabilidades del representante judicial del Estado en la década de mayor contratación pública de la historia. La posesión del abogado Edgar Flores como nuevo director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, genera dudas sobre su gestión. El funcionario es uno de quienes se ha opuesto a acatar las disposiciones emitidas por la Contraloría contra violaciones a la Constitución y la ley por prácticas monopólicas en frecuencias de radio y televisión. Edgar Flores Pasquel es desde hace una semana el nuevo director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Es hombre de confianza del ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León. Flores no es nuevo en el área y en la Arcotel ha cumplido funciones desde el 2017 como director jurídico. Pero su actuación al frente de la agencia genera dudas, sobre todo porque fue quien sugirió no cumplir con varias de las disposiciones que emitió la Contraloría cuando encontró irregularidades en el concurso de frecuencias del gobierno pasado, específicamente con las que ordenaban revertir las frecuencias de varios medios cuyos accionistas habrían incumplido con la ley. En respuesta, la Contraloría recordó al Arcotel que sus recomendaciones deben ser cumplidas de forma inmediata y obligatoria. El nombre de Flores aparece en los registros de la Superintendencia de Compañías como accionista en 4 empresas, una que provee alimentación y 3 de seguridad. Solo una de esas firmas se encuentra activa. En el 2014 firmó como apoderado de la firma Select Food un contrato para la provisión de alimentación a pacientes y personal del Hospital Carlos Andrade Marín del IES por $4,7 millones. Y también apareció como contratista de Petroecuador en un contrato por $190,000 para proveer alimentación al personal de la gerencia de comercialización de la petrolera. En el servicio de rentas internas, Flores registra desde el 2014 $1,524 de pago del impuesto a la renta. Ahora Flores es quien deberá tomar varias decisiones al frente del Arcotel. Una de ellas es sobre el futuro de 277 frecuencias de radio y televisión otorgadas durante el gobierno pasado mediante el concurso catalogado como irregular por la Contraloría y que determinó la concentración de frecuencias en 3 grupos monopólicos. También deberá definir la suerte de las frecuencias temporales entregadas en el 2015 por la Arcotel a favor de RTS y Televicentro y que, con resoluciones administrativas y sin concurso, se extendieron hasta el 2020. Y deberá decidir también sobre las irregularidades detectadas por la Contraloría en la concesión del cable submarino a la empresa Cable Andino, vinculada a Atomislab Topic, pero que hasta la fecha no ha pagado regalías al Estado, pese a ser, según la Contraloría, un negocio de más de $200 millones anuales. Intentamos tener una entrevista con Flores, pero en la Arcotel se informó que él solo atenderá a los medios en las próximas semanas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Esta no es una decisión cualquiera, es histórica. No se trata del interés de 4 amigos. La concentración de frecuencias de radio y televisión es una práctica monopólica condenada por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. No se trata de salir con leguleyadas de mal gusto, pues fue uno de los pilares del embargo a la libertad de expresión para que la comunicación esté concentrada.
en medios estatales del dictador, en sus amigos de los medios privados y en pantallas de medios comunitarios. Hace 10 años, Contraloría emitió la primera auditoría que constataba a las prácticas monopólicas como botín político de la partidocracia. Y el dictador adoptó a este hijo bastardo de la corrupción. Ya basta. Haga historia, presidente. Rompa toda atadura con ese pasado repugnante que usted mismo ha denunciado. Y que ahora los Illuminati quieren justificar con el pretexto de la campaña electoral a concentradores de frecuencias y transportistas para no aplicarles la ley. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley anticorrupción enviado por el jefe de Estado. Veamos. La decisión fue unánime. La Comisión de Justicia no hizo cambios a la propuesta de ley anticorrupción del Ejecutivo en su informe para primer debate. Aunque reconocen que el proyecto tiene fallas técnicas, explican el porqué de su decisión. Para que pasen la vergüenza pública de las irracionalidades, de la ineficiencia con la que promueven una ley tan delicada para el país, luego de haberse sometido a un veto total, una ley que técnicamente se analizó en esta Asamblea. Esto ocurre luego de que el presidente y sus funcionarios criticaron a la comisión por supuestamente no agilitar el trámite de la norma, la cual lleva casi 4 meses en la Asamblea. Los legisladores rechazaron aquello. Más aún, dicen, cuando las fallas en el texto fueron señaladas por académicos que comparecieron a analizar la propuesta. Tiene temas que son bastante graves y que de verdad atentan incluso contra el principio de inocencia que tenemos los ecuatorianos. Algunos artículos son repetitivos con relación al Código Integral Penal, algunos están en contra de la Constitución, pero sin embargo hay otros que rescatar. Y a pesar de esto, por 2 ocasiones la secretaria jurídica de la presidencia no acudió a los llamados para defender el proyecto. Se ha negado de participar. Esto obviamente lo hemos hecho constar en el informe porque debe conocerlo la ciudadanía. Johanna Pesantes, secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los ciudadanos. ¿Por qué no ha asistido a la Comisión de Justicia a dar su aporte al informe? Bueno, realmente no es así. Yo debo explicar a la ciudadanía, como lo dicen los asambleístas. En realidad, yo recibí, aquí creo que hay que distinguir 2 cosas. El Ejecutivo no solo ha mandado una ley, la última que es la ley anticorrupción, sino que enviamos una anterior en el mes de julio, que es la de recuperación de activos. La segunda es complementaria a la primera y fuimos invitados, es verdad, a las 2. A la primera fue la doctora Diana Salazar en representación del Ejecutivo y a la segunda, debido a agenda presidencial, envié una carta que justamente la tengo aquí y se la puedo enseñar, en donde claramente les digo que por agenda presidencial no podré ir yo, pero que irá mi subsecretario de Justicia de la Secretaría Jurídica y que justamente fueron además 5 asesores más y debo decirle, Alfredo, que ni siquiera los dejaron intervenir. Entonces, yo no entiendo a qué se refieren en este tipo de una polémica que no la considero necesaria para que la ciudadanía tenga que hacer en esto, sino más bien tener una respuesta clara, eficaz y sobre todo urgente de aquellas normas que hemos enviado para que podamos ya recuperar los dineros, podamos también proteger a los denunciantes, pero sobre todo tratar que de una forma inmediata tengamos un proceso más ágil y eficiente y nos permita tener aquellos resultados que la ciudadanía nos exige. En efecto, 2 proyectos de ley ha presentado el presidente Lenín Moreno a la Asamblea. El 26 de julio de 2018, de reformas al COIP para identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes de origen ilícito. Y el 13 de septiembre de 2018, de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante. Estos proyectos, una vez convertidos en ley,
rigen solo a partir de su vigencia y no se aplican a la montaña de corrupción generada por los 10 años de dictadura de Correa? Usted conoce que bajo normas constitucionales y legales, las leyes rigen para lo venidero y además tenemos un principio fundamental como garantía del debido proceso, que además, inclusive, si hay leyes posteriores en materia penal que sean más favorables, al reo se aplicarán las leyes más favorables. Pero lo que sí, tal vez desde el punto de vista procesal penal puro, no se podrán aplicar ciertos temas en lo que se refiere a la tipificación de delitos que casi en estos temas no los consideramos, solo en un tema de lavado de activos, que más bien pedimos que el tiempo para la prescripción sea mucho más largo, porque usted entenderá que muchas veces los dineros ilícitos tardan tiempo en poder ubicarlos donde está. La ruta del dinero es compleja en un punto de vista de análisis que toma mayor tiempo. Pero en lo que se refiere al proceso mismo, habrá muchas normas que ya puedan aplicarse y que agiliten el trabajo de los operadores de justicia, que es lo que el gobierno nacional busca. Cuando hubo el feriado bancario, se escandalizaban en el Congreso y dictaron varias leyes para que no se repita lo que ocurrió en el feriado bancario. Pero, por ejemplo, tipificaron el peculado bancario, y el peculado bancario había existido como 30 años antes. Inventaron de que este delito no había existido y lo vendieron como nuevo. Y cuando se lo creó, entonces decían que no se podía aplicar a los del feriado, sino a los que vengan después. Eso, sin embargo, se aplicó. Pero en ese caso no podría pasar lo mismo, que quienes están acusados de corrupción y tengan que devolver lo robado se escuden en los principios que usted mencionó de la favorabilidad de las leyes posteriores y de que la ley solo rige para el futuro. La favorabilidad en realidad es para un tema de penas. En este caso no tenemos ningún cambio que se ha hecho o que se ha propuesto a los tipos penales de por sí. El único tema que tenemos es en lavado de activo para el tema de la prescripción, que en cuánto tiempo podría prescribir el perseguir este delito. Pero es importante lo que usted ha dicho, porque no es que faltan normas actualmente, lo que estamos buscando es que bajo problemáticas o temas prácticos que están ocurriendo a los operadores de justicia, podamos darles mejores herramientas que les permitan realizar su trabajo en un tiempo mucho más efectivo. El acervo legislativo que rige el Ecuador y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrito por el Ecuador el 10 de diciembre de 2003 y ratificado el 15 de septiembre de 2005, ¿serían suficientes para recuperar lo robado? ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué se desperdicia el tiempo con nuevos proyectos si solo se van a aplicar para el futuro? Actualmente nosotros podemos, y muchos jueces ya aplican la Convención de Palermo. La Convención de Palermo es claro en donde te dice qué tipos de delitos y qué. Nosotros lo que inclusive estamos haciendo es extender esa protección a muchos otros delitos que son correlacionados con temas de corrupción y que necesitamos que también tengan la absoluta protección para que el ciudadano pueda tener las respuestas que corresponde. Sí se aplican, sí se lo puede aplicar, pero esto no quiere decir que dentro del procedimiento, porque la mayoría de la normativa propuesta por nosotros, más bien es una normativa que te agilita el procedimiento. En la actualidad tenemos y estamos aplicando los convenios, pero a veces es necesario tener cierta diríamos, normativa base en lo que se refiere a cada uno de los países. Generalmente el dinero de la corrupción no se queda en el país, sino que va a otros sitios. Necesitamos tener ciertos parámetros que sean, diríamos, al menos semejantes con otras legislaciones y nos permita poder hacer esa recuperación. Es por eso que dentro de los cambios que hemos propuesto también están los temas relacionados a asistencias penales internacionales y lo que es un bloqueo internacional de fondos. Hace casi 30 años que estalló el caso Montesinos en Perú y el fiscal José Ugaz, hoy presidente de Transparencia Internacional, pudo recuperar cerca de 300 millones de dólares de la banca internacional. ¿Por qué en 2018
el Ecuador no puede, por falta de voluntad política o por una justicia partidizada. ¿Qué es lo que pasa? Que están con los brazos cruzados después de tanto tiempo que se llevaron la plata. Yo diría que son varios factores. Más allá que no es solo un tema de la voluntad del gobierno de poder recuperar estos dineros que se los llevó la corrupción, es importante indicar que también necesitamos el apoyo internacional dentro de este proceso de recuperación. Mucho nosotros dependemos de la voluntad de otros países y poder detectar en dónde se encuentra el dinero mal habido para que podamos hacer los procedimientos que ya existen actualmente a nivel internacional y poder recuperar. El tema es por eso que nosotros como gobierno, inclusive lo que hicimos es contratar a una empresa que es justamente encargada de recuperación de dinero a nivel internacional, que nos permita encontrar esa ruta del dinero y poder activar aquellos mecanismos internacionales y poder tener esa devolución del dinero. ¿Y por qué no se ejecuta la oferta del presidente Moreno de que se logre la cooperación de expertos internacionales de Naciones Unidas, que no tiene que ser igual a la de Guatemala? Él mencionó a Guatemala, pero es evidente, que usted lo ha dicho, que se necesita la cooperación internacional. Pero esa cooperación tiene que ser de expertos que tengan ya una experiencia efectiva en haber recuperado el dinero. Absolutamente de acuerdo. Hemos venido trabajando con la Organización de las Naciones Unidas y hace poco tiempo nosotros hemos visto ya 5 casos en proyectos emblemáticos en donde ya se demuestran claramente acciones reñidos con la ley. Nosotros seguiremos trabajando. El señor presidente se ha reunido justamente esta semana con la Organización de las Naciones Unidas, con su representante en Ecuador, a fin de que continuemos afianzando estos lazos y que podamos tener expertos en todas las áreas, sobre todo en lo relativo a la corrupción, que es nuestra lucha permanente. Johanna Pesantes, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ya está en nuestros estudios Osvaldo Guamán, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional. Vamos a hablar sobre la focalización del subsidio al diésel en suspenso y la necesidad del subsidio. Continúa el diálogo. Regresamos en minutos. No se vaya. Osvaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional. Bienvenido a Contacto Directo. Un saludo, buenos días a toda la teleaudiencia. Buenos días también. Con un nuevo decreto, el 632, el 8 de enero, el gobierno salió a aclarar que el precio del diésel para cualquier tipo de transporte se mantiene, que no va a subir. Por ende, tampoco subiría para el transporte escolar e institucional. ¿Qué les preocupa todavía? Bueno, en este momento podríamos decir de que se encontraba una solución a la situación que se venía presentando, porque hasta antes de Navidad se nos informó de que el diésel no iba a subir. Desgraciadamente, después de Navidad, nosotros recibimos el decreto 619 y nos hablan de la focalización del diésel. Ahí se presentó el sector de la transportación escolar en vista de que ante este incremento del diésel iba a impactar directamente al padre de familia. A Dios gracias, el 7 de enero nosotros recibimos la información de parte de la Presidencia de la República y el siguiente día nos entregaron el nuevo decreto ejecutivo. Ahora, esto no es que aclara, sino que simplemente elimina la famosa estados de cupos que nos estaban tratando de dar a las diferentes modalidades de transporte, especialmente en el caso de nosotros. Ahora, en este momento también nosotros tenemos otros problemas más. Mire, el transporte de las furgonetas son transporte de niños. Desde noviembre no se pueden nacionalizar vehículos porque la aduana está grabando con el ICE. Un carro que hasta el mes de noviembre costaba $50.000, con el ICE prácticamente ese carro va a costar 75, 80. Ahora ya vamos a hablar sobre eso, pero sobre lo otro, en el tema del subsidio. ¿Han mantenido ustedes también reuniones en los últimos días con el gobierno? ¿Qué es lo que se les ha ofrecido? Porque hoy prácticamente eso está paralizado. Desde el 7 que tuvimos la última reunión, no nos han convocado a ninguna otra reunión, simplemente se nos informó que se nos entregaba el decreto 632 y con eso se mantenía el precio del combustible en todos los centros de distribución al precio de 0.37 centavos. Es decir, que no había el incremento que estaba previsto para el día 15 de enero. Ahora, pero en las reuniones que mantuvieron con el gobierno, los transportistas también ofrecieron retomar todas sus actividades con normalidad, no amenazar
con paros, porque eso fue lo que hicieron cuando el gobierno anunció la intención de subir el precio de combustible, de manejar el tema de los cupos sin haberlo conversado con los sectores del transporte, pero finalmente tuvieron que dar marcha atrás. Ahora, todavía hay sectores del transporte que están considerando algún tipo de movilización o qué otras acciones están esperando. Bueno, aparte de las movilizaciones o de las paralizaciones, más importante de eso es que nosotros hemos pedido a las autoridades competentes. En este caso, yo tuve el día martes una reunión con el viceministro de Educación. Nos hemos puesto a disposición del gobierno, tomando en consideración el transporte que nosotros tenemos, en este caso de niños. Le dije al ministro de Educación, necesitamos retomar el tema del pacto de seguridad que firmamos con el presidente de la República. Busquemos mecanismos en donde el transporte escolar tenga el apoyo de las diferentes autoridades, no para garantizar o a lo mejor garantizar las inversiones nuestras, sino el transporte que nosotros llevamos, en este caso los niños. Los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los municipios de todo el país, no tengo un solo municipio que haya dado una atención al transporte escolar considerando lo que nosotros transportamos. Pero por otro lado, desde la ciudadanía también hay reparos frente a estas consideraciones especiales que se le hace al sector transportista cada vez que amenaza con un paro, con una movilización, o el sector de los taxistas, que está claro que tienen su poder político. Pero bueno, usted dice, estamos brindando un servicio al público y entonces, si es que esa es la prioridad, pues también se busca que ese servicio no se llegue a encarecer. Pero pregunto, ¿no podría haber otros mecanismos para poder cumplir esos objetivos? Por ejemplo, usted hablaba de lo que cuesta aquí una furgoneta, un bus, un vehículo, versus los otros países, más las partes importadas, neumáticos, lubricantes, versus otros países, sobre las restricciones arancelarias que encarecen los costos de producción. ¿Qué han venido ustedes pidiendo sobre eso? Mire, lo primero que nosotros hemos pedido en el caso de mi sector, al cual yo represento, el transporte escolar, de que el gobierno se sensibilice en el sentido de que se tome en consideración desde las propias instituciones del Estado. Por ejemplo, Ministerio de Educación, por ejemplo, el SRI. Nosotros, por ejemplo, facturamos el transporte de los niños. El SRI debe hacer un seguimiento de esta facturación a quienes son, en este caso, nuestros usuarios, las empresas privadas. Hay una resolución de parte del SRI, la 295, en donde a las empresas privadas tienen que, para justificar sus egresos o los pagos de transporte, tienen que ser con factura de transporte. Porque nosotros no solamente tenemos el transporte escolar, sino también tenemos el transporte institucional. Y el transporte institucional le damos tanto a las instituciones del Estado como a la empresa privada. Pero nos encontramos que el SRI todavía no ha hecho esa acción y esa resolución ya tiene más de un año. Entonces, en ese sentido, exigimos al gobierno para que se cumpla. No le estamos pidiendo en este caso un subsidio, no le estamos pidiendo en este caso de que nos den ciertas prebendas, pero sí de que se cumpla lo que está establecido en la ley. Ahora, pero el hecho de que ya se haya hecho en un inicio el anuncio de que existiría una voluntad de un gobierno para focalizar el subsidio, que se beneficien los que se tengan que beneficiar, evidencia la necesidad que tiene el Estado de esta focalización. Ahora, que si no lo conversó, que si después le amenazaron con un paro, que si después tuvo que dar marcha atrás o si haya intereses políticos de por medio, esa es otra historia. Pero ¿cuál sería el efecto en caso de llegar a avanzar en algún punto con el tema de la reducción del subsidio al sector de transporte? En el caso de ustedes, ¿cuántos son, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Cuál sería la afectación? Bueno, nosotros en este momento somos 13.600 transportistas a nivel de todo el país. Hemos hecho nosotros un cálculo de cuánto en el momento nos representa unos gastos operativos. Una furgoneta tiene un promedio de 250 a 300 dólares de consumo de combustible al precio que está actual. Si llegaba a 2.72 centavos el precio del combustible, nosotros tendríamos que casi triplicar el costo. Ahora, ¿a dónde le vamos a trasladar ese costo? Sin duda alguna, al padre de familia. El padre de familia, ¿de dónde nos va a pagar si apenas recibe un salario de 8 dólares más al incremento de su salario básico unificado? Entonces, eso le hicimos ver, porque una de las ofertas que nos hizo el gobierno es de que a mí me subsidiaría es el transporte escolar, más no el institucional. Entonces le decía, pero el escolar apenas nosotros trabajamos 10 meses en el año. Son 2 meses o casi 3 meses de que nosotros estamos sin trabajo, y en las pequeñas ciudades, como es el único trabajo el escolar, durante los meses salimos ya el 1 de febrero de vacaciones, febrero, marzo, abril,
retomar nuevamente el año lectivo durante esos 3 meses. No trabajan, solamente donde hay el institucional, estos vehículos trabajan. Ahora, pero ¿cuál es el fin de todo esto? Porque cuando se habla de los subsidios o se hacen las excepciones más bien al sector es porque brindan este servicio al público, al resto, a los demás sí les ponen el tema del subsidio. Con ustedes se hace la excepción. Con el decreto el gobierno ratifica que no sube los precios del diésel para transporte, pero si el fin es el tema del servicio al público, no debería tampoco darse una especulación de precios. Hay quienes están aprovechándose de eso, como pasó por ejemplo en los mercados, que ya día seguido estaban ahí cobrando más. ¿Se debería también entonces congelar las tarifas para el transporte escolar si ya no les van a subir el diésel? Mire, nosotros no hemos tenido esos incrementos de valores y es importante de que conozca la ciudadanía. El transporte escolar es un transporte que ha venido inclusive tomando en consideración diferenciación de costos entre lo que es un establecimiento educativo fiscal y lo que es un establecimiento educativo particular, tomando en consideración las realidades económicas de los padres de familia. Repito, desgraciadamente este sector del transporte escolar no ha sido debidamente magnificado, si lo podríamos decir, en la calidad de lo que esto representa. Sin embargo, nosotros no hemos incrementado costos porque lo primero que nosotros hicimos es decirle públicamente qué significaría si se incrementa el costo de los combustibles. En este momento nosotros hemos seguido manteniendo con los valores anteriores desde hace unos 3, 4 años atrás. No se ha reajustado los costos del transporte escolar en los establecimientos educativos. Es lo importante. Osvaldo Guamán, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Diego García, el ex procurador general del Estado, el juicio político autorizado por el CAL, el regreso de Odebrecht, la exclusión de la Procuraduría del juicio a Odebrecht, arbitrajes internacionales y su costo millonario. Ya regresamos con eso. Desde abril de 2007, nombrado por la Constituyente, hasta el 31 de enero de 2018, que renunció, Diego García ejerció la alta investidura de Procurador General del Estado, que según el artículo 237 de la Constitución es representante judicial del Estado, su patrocinador, asesor legal y controlador, con sujeción a la ley de los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. El 17 de noviembre de 2018, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por unanimidad decidió que el Pleno lo enjuicie políticamente. Ayer, 16 de enero, el Pleno lo censuró. La asambleísta independiente May Montaño, proponente del juicio, señaló aquí en Contacto Directo uno de los motivos del juicio. Veamos. Su silencio frente al caso Odebrecht, del que él fue responsable de su regreso, ese silencio no se lo podemos perdonar. ¿Cuántos juicios, cuántas declaraciones de corrupción inmensa en estas contrataciones de Odebrecht a su regreso después del 2010, cuando el ex procurador aceptó el convenio de transacción para que Odebrecht regrese? Él tiene que responder por ese regreso porque las consecuencias, más allá de que su acción fue en el 2010, sus consecuencias se han dado de manera continua desde el 2011 hasta ahora en todas las contrataciones de Odebrecht, y por eso en el juicio de Glass reclama por qué el ex procurador Diego García no está entre los procesados. Diego García, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de aclarar algunos de los temas que se dicen en relación con este juicio político. ¿En qué se basó para permitir el regreso de Odebrecht? ¿En el informe del ex contralor Poli? Cuando se dio la autorización para transigir en el proceso de acuerdo entre Odebrecht e Hidropastasa, las glosas que había impuesto el propio Contralor General del Estado se encontraban ya levantadas. La teoría que sostiene la asambleísta May Montaño y que ahora ha recogido incomprensiblemente la Asamblea Nacional, considerando que la propia Comisión de Fiscalización que llevó adelante la primera parte de este juicio político descartó el cargo relacionado con el acuerdo con Hidropastasa,
es que fue el procurador el que dio la autorización. Pero esto ha quedado claro ya en el proceso de concusión que se siguió en la justicia ordinaria en contra del excontralor Carlos Pollitt. Lo que sostiene la teoría de la Fiscalía para presentar la acusación en contra del excontralor es que hubo de por medio la entrega de 6 millones de dólares para levantar las glosas. La acusación de la Fiscalía nunca fue que el procurador autorizó la transacción con Hidropastasa. Esto tampoco fue parte de la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia, que recogió la tesis de la Fiscalía. Y lo que pretende ahora, lo que ha pretendido la Asamblea Nacional con este juicio político es volver a poner sobre la mesa la tesis de la defensa del excontralor Carlos Pollitt, que ya fue descartada en la justicia ordinaria. Esto es inaceptable, además, porque el propio informe de la Comisión de Fiscalización no hace cargos en contra de Diego García por este tema, de manera que lo que el Pleno de la Asamblea Nacional ha hecho ayer es revivir una parte del informe de la Comisión de Fiscalización que no recomendó el juicio político, contrariando Pero en el todo debido caso, proceso. Precedió a todo el regreso la transacción con Hidropastasa. Después vinieron el informe del Contralor, que como ya se vio en el juicio a Odebrecht, tenía una relación con Odebrecht. Vino también el informe de Procuraduría, vino la sentencia de la Corte en el juicio que se había planteado. Es decir, que aparece un cuadro que el fiscal llamaba una cooptación de los organismos públicos por parte de una asociación para delinquir por parte de altos magistrados. Entonces, Y precisamente ahí, en esa expresión del propio fiscal general del Estado en la audiencia de formulación de cargos, es cuando deja de lado la participación del Procurador General del Estado y lo que sostiene en contexto el fiscal general del Estado ese día, que fue Carlos Vaca Mancheno, es que ese portal hacía que no importara cuál fuera el informe y el contenido del informe, sino que finalmente había un acuerdo para que pagando una cantidad de dinero se levantaran las glosas. Y quien lo hizo fue el excontralor general del Estado, que hoy tiene una sentencia que está todavía en discusión, y por eso yo sostengo que volver a pretender que no fue el Contralor lo que hace es afectar al desarrollo de ese proceso, que no está ejecutoriado. La tesis del excontralor en su defensa ya fue descartada. Es su censura y enviar esto a la Fiscalía, el caso del juicio político. Es absurdo que se lo haga, porque lo que están haciendo es generando una teoría diferente a la del proceso de concusión, y lo que van a tener es una contradicción entre la tesis del fiscal y de los jueces, que ya está clara en el juicio por concusión, y la tesis de la defensa de Carlos Pollitt, que resucita a través de este juicio político. Se vuelve a posicionar una tesis que ya fue descartada en el juicio ordinario, tanto en la tesis del fiscal como en la sentencia que dictó el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, respecto a que el Estado no es acusador particular de Odebrecht, Mae Montaño recordó lo siguiente, veamos. Bueno, desde febrero de 2015, casi todos los cargos que hemos planteado están en ese tiempo. Estamos primero planteando la irresponsabilidad de este ahora ex procurador en su representación judicial del Estado ecuatoriano, en ese bullado, escandaloso y tan importante juicio, nada más y nada menos que al ese entonces vicepresidente Jorge Glass por asociación ilícita, donde el procurador, con una desfachatez sin límite, decidió no asistir a la audiencia y delegar a subordinados que llegaron tarde y que fueron por tanto dejados fuera en la acusación particular que tenía que llevar adelante la Procuraduría. Una irresponsabilidad y una negligencia sin límite del ex procurador Diego García. ¿Este hecho fue el que motivó su renuncia?
No, en absoluto. Mi renuncia se produjo como parte de una planificación de la continuación de mi vida profesional en el momento en que yo consideré que era oportuno hacerlo. Y además hay que tener claro que este supuesto hecho de que yo debía estar presente fue descartado por el propio informe de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, en su análisis, dice que el procurador tenía la capacidad de delegar, y esta capacidad de delegar la tiene en todos los casos de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. La Comisión de Fiscalización no encuentra ahí una falla del procurador. Lo que dice es que el procurador es responsable porque un tercero se atrasó 7 minutos a una audiencia, procurando con esto generar la trascendencia de la responsabilidad personal de un delegado al delegante, como que si el delegante tuviese que controlar cada segundo de la actuación de un delegado, lo que es físicamente imposible. Lo es imposible hoy para el procurador y para cualquiera que venga en el futuro. Se nos acaba el tiempo. Sí. Este otro aspecto importante, sobre la onerosa contratación de abogados extranjeros para los arbitrajes internacionales del Ecuador, Mae Montaño precisó lo siguiente. Del uso alegre de millones de dólares en producción de libros, en recorrer el mundo, en llevar videos, supongo yo, que para explicarle al mundo cómo se perdían los juicios internacionales que le han costado al país cerca de 2.000 o más de 2.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta el último de Chevron perdido, cerca de 4 millones de dólares solamente en estas publicaciones y en recorrer el mundo, 25 millones a unas agencias, 20 millones a otras, por ahí hay una que le pagamos 17 millones, perdimos el juicio, y Oxy, que ganó el juicio, gastó 13 millones. O sea, ha habido una feria millonaria, una pérdida increíble. Nosotros de los juicios internacionales más grandes hicimos una estadística y de 19 juicios ganó 8 y perdió 11. O sea que la calificación del ex procurador es de 4/10, deficiente. El peor procurador que ha tenido el Ecuador en las 2 últimas décadas. Su réplica. La mayor parte de los datos que da la asambleísta Montaño son equivocados. Ahora no hay tiempo de entrar en ese detalle. Lo que sí es necesario tener en claro es que la mayor parte de mi ejercicio respecto del gasto en la defensa del Estado ya fue auditada por la Contraloría en un informe que fue aprobado en el mes de marzo del año 2018 por el actual Contralor General del Estado encargado, doctor Pablo Celi, de manera que todo lo que es revisión de gastos de la defensa legal está bajo la revisión de la Contraloría General del Estado hasta hoy mismo. Diego García, ex procurador general del Estado, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias también. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Bueno, nos vemos el próximo lunes.